Este episodio es una presentación de Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @PlanetFitSpin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana y Santa Teresa, 1796. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a La Caverna. Hoy con una invitada muy especial, muy querida. Como siempre les digo, escuchen el programa, pero además coméntenlo, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y digo que es una querida muy amiga porque hemos trabajado en varias oportunidades juntos y es una colega que desde hace mucho tiempo es referente de buen periodismo en Venezuela y se trata de Marianela Salazar. Marianela, bienvenida a nuestra caverna. Mira, qué alegría. Yo pensaba que era una caverna tipo Picapiedra. Bueno, pues se puede convertir en cualquier cosa. Que uno quiere. Estoy haciendo este podcast. Sí. Y también te felicito por tu programa en Unión Radio. Sí, estábamos ahí contentos haciendo cosas. Pues. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y sobre todo yo pienso que en este nuevo momento político sí, señor, se va abriendo poco a poco. Igual que hay que estar con mucha prudencia porque, bueno, sabemos cómo están las cosas. Bueno, pero se ha habido abierto a algunos espacios un poco más de libertad. Sí, es interesante porque es un proceso, para mi gusto, muy lento. Claro. Porque yo aspiro en algún momento a regresar a la radio y a la televisión, claro, que he sido vetada. Ahorita se puede hablar libremente. Absolutamente, así, ¿no? Sí. Entonces, y realmente eso ha sido para mí una grandísima frustración en mi vida como profesional, porque que me hayan tenido vetada los medios donde yo me he formado y he nacido. Y yo creo que hace falta para los medios que haya gente como tú. Bueno, yo sí creo que sí, sinceramente, tengo que decirlo, porque yo tengo un legado, que es el legado de conocer la historia de Venezuela. Claro. Desde la Cuarta República, de lo que me tocó vivir y comenzar en el periodismo a principios de la década de los 70, para más detalle, a partir del año 1969, que es un año muy icónico. Absolutamente. Ajá. Entonces yo digo siempre... Nos llevaba a pensar en otras cosas. Claro, porque creo que mi vida se divide antes y después de 1969. Claro. Pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo llegas tú al periodismo? O sea, digamos, no sé, ¿tienes familia periodista? ¿O cómo empiezas tú en el año... No, yo quería... Los años 60 a estudiar periodismo. Yo quería estudiar teatro cuando salí de bachillerato. Y mis padres se opusieron rotundamente. Claro. ¿Qué vas a estudiar? Teatro. No, pero... Eso es para muchachas de mala vida. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, ¿pero qué vas a estudiar? No, teatro. Entonces me hicieron un test psicológico que arrojó que estudiara periodismo y por eso yo estudié periodismo. En la Universidad Central. En la Universidad Central, y yo tengo que decir que fue muy atinado el resultado del test. Primero porque me encantó. Me encantó estudiar periodismo y mucho más ejercerlo, porque yo comencé a ejercer el periodismo estando en segundo año de periodismo. Claro. Que era escuela de periodismo, no era escuela de comunicación social. Exacto. Era escuela de periodismo. Y y realmente me fascinó porque te mandaban a hacer pasantías en los medios de comunicación. Y mandando a hacer pasantías en los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, fue que yo entonces comencé en la radio y en la televisión como reportera. Era una muchachita, 18, 20 años 19 años. 19 años, claro, ¿verdad? Eras una niña. No saquen cuenta, por favor. No. Esas cuentas son de mal gusto. No hay nada más chismoso que Wikipedia que tiene No, además, si estás tú estuvieras tan estupenda como tú, dirías soy feliz de la vida. Toña Cañaca. Eso es una cosa que me preocupa. Y una vez que entraste en periodismo, sí, tu familia les pareció chévere. O sea, no tuvieron problema con que fueras periodista. Bueno, claro que eso, al arrojarle un test psicológico, dijeron, no tenemos más remedio porque está fascinada en hacer teatro. Pero fíjate, mi vida ha sido lo más parecida a la de una actriz. Realmente. Claro. Y cada vez que me han invitado a hacer teatro, como tú, que te conseguí el otro día vestido de cura, te pedí la bendición y ni te diste cuenta que te había pedido la bendición. Estabas en personaje, pero por eso mismo te la pedí. En estos días vamos a hacer... Pasaste por el medio, yo, bendición, padre. No, es que ni te... Bueno, cada vez que me invitan a hacer teatro lo hago. Y cuando me invitaron a hacer los monólogos de la vagina, exactamente en el año 2001, 2002. ¿Cuándo fueron los sucesos del abril? ¿2002 o 2002? Ok, 2002. Entonces en el año 2002, porque esa es una obra que tiene 30 años en el mundo. Sí, señor. Que está cumpliendo los monólogos de la vagina. Y aquí en Venezuela 25 años. Exactamente hace 25 años me llamó Héctor Manrique, Carmen Rami, la gente del Ateneo,
¿Tú fuiste del primer elenco? ¿De esa No, primera del segundo elenco? Segundo, tercer elenco. Okay. Porque también en los Estados Unidos y en los otros países invitaban a personalidades que no eran actrices, periodistas, otro tipo de personalidad. Eso lo llegó a hacer hasta Hillary Clinton, James Fonda. Sí. Bueno, una cantidad, la Oprah esta. Sí, Oprah Winfrey. Exactamente. Entonces, ellos también siguieron en esa onda y me invitaron, pero yo me he quedado como enganchada, enchufada. Eso es un buen enchufe. Ahí sí, ese enchufe es bueno. Maravilla. Entonces, claro, cuando yo tengo esta experiencia maravillosa, yo, después que fue pasando el tiempo, que cerraron la emisora donde yo estaba, tuve dos duelos simultáneos, el de mi madre y el cierre de la emisora. Wow, qué fuerte. Fue muy fuerte ese año. Y la gente cada vez que me escucha en reuniones sociales, que uno comienza, tú sabes, a contar sus cuentos. Sí. Pero ¿por qué no escribe? ¿Por qué no escribe la memoria? ¿Por qué no escribe la memoria? Entonces yo empecé a escribir. Pero como tenía el gusanito de los monólogos de la vagina, yo digo, no, chico, pero yo voy a hacer esto un monólogo de mí. Y escribir La Eterna Irreverente. Claro. Se lo mostré a mi amigo Javier Vidal, que él como dramaturgo le pudiera dar forma y que me dijera lo que pensaba. Me dijo, ¿qué forma? No, esto es perfecto lo que tú estás haciendo. Imagínate tú. Y Julie es la que me ha dirigido en La Eterna Irreverente, que en algún momento haré La Eterna Irreverente parte 2. Porque hay mucho cuento que echar todavía. Hay que echar los cuentos de lo que a mí me ha pasado, que no he contado durante estos 27 años. Que los cuento. Bueno, pero eso es una primicia que te estoy vuelve otra vez a la caverna cuando tengamos esa información. Y espero que sea pronto, claro, porque para mi gusto te digo que va muy lento. Pero hay que ser prudente porque uno conoce la naturaleza de estos personajes, de estos personajes y este que cambio, además están en Venezuela y es de cuidado. Sí, y este proceso, a ver, para uno que lo está viviendo día a día, parece que va como lento. A lo mejor uno ve otro proceso histórico y dice, no, bueno, esos son los tiempos normales, pero a uno se le hace eterno los cambios. Fíjate, ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas publicó que desde el 3 de enero hasta hoy, es decir, en el del cinismo, yo no le digo el cinato, sino del cinismo, hay 97 agresiones graves a periodistas. Sí. O sea, 97 agresiones en 6 meses, en menos de 6 meses. Sí, en 6 meses. Exactamente, en 6 meses. Entonces, bueno, es de cuidado, por eso te digo que va muy lento y bueno, yo quisiera efectivamente, y le he pedido a Dios desde hace muchos años, estar viva para ver el momento realmente estoy seguro que de que la democracia que vamos a recuperar la democracia y todas nuestras libertades. Entre ellas la libertad, por supuesto, de expresión, que es un derecho fundamental de los seres humanos. Tú fuiste parte de esa libertad de expresión en los años 60, 70, además fue una periodista muy aguerrida. ¿Qué recuerdas? Y de esos políticos de aquella época. Es que yo era una muchachita que estaba estudiando y salí de reportera y lógicamente fue un suceso. Claro. Porque yo no lo sabía. Yo no sabía que era una muchacha bonita. Yo eso no lo sabía. Porque en nuestra casa, ni a mi hermana ni a mí, nuestros padres nunca nos dijeron qué bonitas son o qué bonitas están. Entonces crecimos sin saberlo. Cuando yo salgo a la calle, que me empiezan a caer encima, yo comienzo a desarrollar una agresividad como un mecanismo de defensa. O sea, era una especie de personaje que tú te montabas. Era como agresiva para protegerte de la timidez. Qué bella. Era muy tímida. Claro. Pero además cuando me decían qué bella, era como que si me dijeran qué bruta. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que quería era demostrar que era inteligente. Claro. Y que yo estaba capacitada para el trabajo que estaba haciendo. Entonces fue como una especie de transmutación lo que pasó conmigo. Y cuando uno de esos políticos o personajes con los que yo tenía que entrevistar intentaba atacarme o florearme, yo inmediatamente, o sea, ese personaje lo trataba con una dureza, pero que no te puedes imaginar. Le salían las púas. Pensaba que decía, pero es que esta niña es demasiado dura. Claro. Y fue por eso, fue exactamente por eso. Y pero te funcionó muy bien porque, lograste grandes entrevistas, grandes programas de televisión, de radio, por eso. Cosas que, por ejemplo, cuando yo comencé en El Observador Venezolano, en Radio Caracas Televisión, había un jefe de prensa que era misógino. Entonces él le decía a los camarógrafos, no le vayas a sacar la cara. Entonces no salía mi cara. Salía la entrevista, la mano que me hace el micrófono, salía. Entonces, él me mandaba, en esa época, los departamentos de prensa, las minorías eran las mujeres reporteras.
la mayoría eran hombres. Y yo siempre detesté la fuente penal, o sea, la policial. Él me mandaba a hacer exactamente eso que no me gustaba. Y entonces yo cubrí todos esos secuestros, el secuestro del Niño Vegas, el secuestro de los Molinos Palacio, el del secuestro de Domínguez, del Industrial Domínguez, el rey de los Alba. No, el de Nihaus no. Okay. Ya estaba con programas de televisión en la época de Nihaus, eso fue a posteriori. Sí. Entonces, yo me formé en una dinámica muy dura como reportera. De madrugada. La fuente policial ya de por sí dura. Yo llegaba a la casa y entonces, claro, decía, era mejor que fueran 3, porque esta niña llegando a las 4 de la mañana. Claro, en la época en que llegaba a las 4 de la mañana, mi Volkswagencito rojo, que lo tenía vuelto, que era una cafetera total. Yo siempre he manejado malísimo, siempre tengo los carros hechos un desastre, porque siempre he manejado malísimo. Y este era un Volkswagen, lo tenía para la propia cafetera. Entonces mi papá y mi mamá decían, pero deja ese trabajo. No. Era como un punto de honor que yo tenía que tener ese trabajo. Cuando yo me pasé de Radio Caracas Televisión a Venevisión, lo primero que hicieron, que tengo que decirlo para que vean, ella es matusalénica, bueno, yo la asumo con mucha dignidad, que a mí me tocó en la época de la televisión en blanco y negro. Cuando yo me pasé a Venevisión, no había programación en la mañana. Okay. Entonces yo comienzo como reportera y entonces cuando comienzan los cambios que va a haber la televisión a color y que van a abrir la parrilla en la mañana, yo planteé que yo quería tener un programa como el de Carlos y Sofía. Ya yo estaba narrando un noticiero. Yo era la chica color naranja de Viasa a las 11 de la noche. Ya me tenían a las 11 de la noche narrando noticias, además de ser reportera. Y me dijeron que sí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando abren la programación de Venevisión, se llevan a Carlos y a Sofía de Radio Caracas para Venevisión. Y entonces yo me fui a Radio Caracas Televisión y sustituí a Carlos y Sofía en Radio Caracas Televisión con Paco Benmamá. Claro. Y después volví a regresar a Venevisión. Pero realmente mis inicios fueron sumamente duros como reportera. Pero muy duro, porque me mandaban esas fuentes terribles en Radio Caracas Televisión. En Venevisión no. En Venevisión fue otra cosa, porque ellos, al verme, lo primero que dijo el señor Cusco cuando me vio, esa niña tiene que estar frente a la pantalla, sáquenle que se saque el título de locución para que pueda narrar noticias. Y entonces ellos me metieron hasta con Sábado Sensacional con Amador Bendayán, que acompaña, porque ellos querían que yo me metiera en la animación, que yo me saliera de eso. Hasta me llegaron a proponer, que ahí no aguanté esa pedida, de una novela. ¿Nunca actuaste en una novela? Claro, una novela, y de protagonista con el galán que era este señor, ¿cómo se llamaba él? Marisabel. Y Amelia Román era la esposa, José Bardina. José Bardina, claro, él era español. Sí, señor. Entonces yo no aguanté la pedida, le dije que sí, que estaba bien, que yo iba a protagonizar la telenovela, pero mi amor, yo era narradora de noticias, tenía programas de televisión y era concejal en Petare, de paso. Claro, de ahí tú Malula, que tú eres Malula. Claro. Que claro, pues el personaje. Como personaje. Malula concejal, claro. Entonces resulta que me ponen, porque yo estaba de moda realmente. Claro. Vamos a poner esta niña porque eso les encanta a ellos. Una Miss, una que, claro, yo no era Miss, pero ya está de moda, vamos a ponerla en una novela. Mi amor, entonces eran las 2 de la tarde, te convocaban a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana no habíamos comenzado a grabar. Y yo andaba histérica, porque yo tenía otros trabajos y otras cosas que hacer. ¿Y estabas casada en aquella época? No. Estaba divorciada de hace tiempo. Yo me casé a los 18 años y me divorcié a los 5 meses. Todavía no había comenzado estaba en primer año de periodismo. Todavía no había comenzado a trabajar. No había un marido que te reclamara, mira, mijita, ¿qué estás haciendo tú por ahí? A esas horas. Bueno, exactamente. Entonces me pusieron a protagonizar. Yo dije que sí, porque yo tenía la cosa del teatro. Además, a mí me ponían a hacer sketch hasta con José Lu, que me metían en todo. Me metían en todo. Yo me imagino un sketch con José Lu. Sí. Ay, eso está en YouTube, hay que buscarlo. Pero yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado, pero sí. Me metían en los bastantes sketches. O sea, tú aprendiste de toda la serie de la televisión. Ellos querían que yo me animara y que yo dejara el periodismo. Realmente eso es lo que ellos querían. Y que me enfocara hacia la animación y que me enfocara hacia el área de las telenovelas y de la animación. Sobre todo se me pusieron mira, yo recorrí mucho a Venezuela con Amador Bendayán, que hacían en las ferias, que sí, de la Chinita, en las ferias de la Feria del Sol, tal, Pero no me gustaba. Tú lo gustaba y además en política eras muy buena. Bueno. En la política. Pero eso, el gusanillo de la política fue muy fuerte, porque en ese momento yo era concejal en Petare. Y entonces yo estaba muy, muy activa. Y después llega a ser presidenta del ¿Ya era municipio Sucre? No. Era todavía distrito capital. Cuando yo fui presidenta, a mí me tocó
todo. El distrito Sucre del Estado Miranda era Baruta, Chacao, El Hatillo Y Petare, claro. Todo. Claro. Menos Libertador. Único, y yo salí de allí y nadie ha dicho nunca que yo me robé un centavo. Bueno, eso es un gran logro. Exacto. Que haya pasado indemne de esa mala fama que tienen nuestros políticos. Y que además de eso ya habían unos escándalos, acuérdate de los petarazos que veían allí, Claro. y las denuncias que eran gravísimas por corrupción, y presidentes que fueron presos. ¿Gobierno de quién era eso? ¿Carlos Andrés o Lucinchi? Ese fue el primer gobierno de Carlos Andrés, El gobierno en los de años Carlos 70. Que yo me acuerdo que estando en campaña, no te digo que yo estaba de moda, Uh-huh. como reportera, y en la campaña esa de Carlos Andrés, que fue una campaña extraordinaria, Sí, se me acercó Piñero Ordaz y Octavio Lepage para proponerme que estuviera en las planchas de Acción Democrática como concejal. Ahí como entras tú. Y allí es como yo entré. Y después que yo salí del Consejo de Petare, entré como diputada por Miranda en el Congreso Nacional. Y después... ¿Y no te empataron con alguno de ellos? Bueno, Sí, me empataron nada más y nada menos que con Carlos Con Carlos Andrés. Eso fue Más nada. una cosa sencillita, pues, con el presidente de la República. Pero bueno, tú sabes que yo creo que, tú sabes, rebobinando la cuestión, yo creo que realmente todo eso pasó, o sea, ese invento, por culpa de él. Porque él cada vez que me veía, claro, rodeado de una cantidad de cosas, y él, por supuesto, me atacaba. Pero cuando yo me quedaba a solas con él, porque lo iba a entrevistar en su despacho, me trataba de usted como diciendo, había respeto. No, pero total. Pero cuando él me veía, pero claro, lógicamente rodeado de aquella cantidad de cosas, se emocionaba y me decía cantidad de cosas. Y yo creo que de allí surgió el bombón que me levantó. Ajá, y todo el mundo se reía, porque claro, la gente mira, una vez, y eso fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés, que yo me lo encuentro, y yo, alguna de esas políticas de él que yo estaba haciéndole cuestionamientos, claro, siempre es con un gentío. Y yo le digo al presidente Pérez, mire, ¿sabe qué? Me voy a pasar a la oposición. Nos pasamos los dos. Claro, con un personaje así, ¿me entiendes? Te desarmaba, porque realmente un político tiene que ser seductor. Claro. Hasta que el señor, el innombrable, era seductor, aunque a mí nunca me sedujo. Pero porque para que la gente vote por ti tienes que seducirla más. Claro, tiene que haber un proceso de seducción. Hay todo un estudio de la erótica del poder, de paso. Claro. Eso es interesante. El poder es muy sexy. Exacto. Que llegamos, bueno, que bueno ese fulanito de Thanos, es horrendo, pero bueno, tiene poder y entonces eso lo hace sexy, ¿no? Pero entonces, claro, yo después del año 83, que yo era muy amiga de Jaime, pero eso es otro cuento. Bueno, en esa época yo era diputada por el Estado de Miranda, se me conoció un personaje que no era de Venezuela, sino de Costa Rica, nos enamoramos locamente, me fui para Costa Rica y me casé con el señor. Pero al año me regresé. O sea, mi primer marido me duró 5 meses y el segundo 1 año. No es un récord, pero un buen promedio. Bueno, pero va avanzando. Pero tú dejaste el señor allá en Costa Rica. Claro. Claro, era de allá. Entonces resulta que al llegar aquí me volví a reincorporar a la televisión y no quise más nada con planchas ni con partidos políticos. Es mucho mejor así. Claro. Porque ya eso lo viví, tengo esa experiencia y bueno, y todo este proceso traumático que hemos vivido los venezolanos, el que no me he ido, mucha gente cree que yo me fui y que regresé. No, yo no me he ido nunca de aquí de Venezuela. Yo he estado los 27 años aquí y no ha sido fácil. No. Pero en una eterna irreverente parte 2 contaré porque no ha sido fácil, porque todavía no, ni de broma, mi amor. Mira, pero qué diferencia los políticos de antes a los que tenemos ahora, de uno y otro bando, ¿no? No, desde todo punto de vista. La formación intelectual. No, había mucha gente valiosa en todos los partidos políticos. Exactamente. Y además y había mucho respeto entre ellos también. Y además, ¿no? También había un respeto, una cordialidad. Sí. Tú no veías esos odios, tú veías que los adecos y los copellanos y los comunistas y la gente de izquierda eran amigos y tú podías tener una amistad. Tenían diferencias irreconciliables, pero no había Acción Democrática y mis mejores amigos creo que estaban en las planchas de Copey. Claro. Estaban en las planchas de Copey, no de Acción Democrática. Pero nadie intentó nunca, ni yo tampoco, imponer tu ideología. Claro. Porque yo soy socialdemócrata, yo no soy social cristiano, yo soy socialdemócrata, esencialmente. Y ese ha sido mi formación desde el punto de vista ideológico. Entonces, pero bueno, yo desde el año 83, exactamente desde el año 83, yo rompí con la política. Cuando regresé al país, yo dije, no, yo no me meto más en política, yo sigo en mi periodismo. Bueno, y realmente yo me siento muy realizada. Y yo creo que el test psicológico se lo recomiendo a muchos padres que dirán, no sé qué va a estudiar mi hijo, que se lo hagan. Porque en mi caso, yo considero que he sido una periodista muy exitosa, porque evidentemente tenía
tenían Claro. las condiciones para ser periodista, porque eso lo descubrió el Y bueno, Texas por la gente que me Economic. estás nombrando, era una escuela, wow. No, y- El Nacional, el Pero Observador además, ¿tú sabes Venezolano, cómo yo Venevisión de aquella comienzo el época. periodismo? Con el periodismo de humor al lado de Zapata, de los Nazoa, de Regulo Pérez, que está maravilloso haciendo esas obras todavía fantásticas, otro Goma, Sí. Jaime Ballesta, Ujú. que eran personajes realmente que a mí me enriquecieron muchísimo. Claro. Cotepa Delgado, que fueron toda una institución. Claro, muchas de las personas que nos están oyendo no sabrán quién fue Cotepa Delgado. Menos que busquen. Y toda esa gente en Wikipedia, eso es una maravilla. Imagínate lo que nosotros hubiéramos podido hacer en aquella época si hubiera existido Wikipedia. Claro. ¿Ah? Pero fíjate que ahora, por ejemplo, Porque hacer en la humor y biblioteca. política en este país es impensable. No, es impensable Que totalmente. se haga una parodia sobre el presidente o sobre la presidenta encargada, o que se haga una parodia sobre el ministro de la defensa. Eso Bueno, es yo impensable en en este momento. no me atrevería. Claro, no. Porque, oye, yo he pasado muchas cosas también por temeraria, ¿no? En el sentido de que me metí con mucha gente muy poderosa y podía estar bajo tierra ahorita, Ujú. déjame decirte. Y yo también soy una persona muy católica y creo que también tengo ángeles guardianes. Claro. Que Es importante la fe para ti. Muchísimo. Ok. ¿Qué peso juega? Tú vienes de un colegio religioso también, ¿no? Sí, bueno, yo cuando estaba chiquita quería ser monja. Ajá, esa historia no la sabía. Y tú no sabes lo que significó para mí hace como 3 años que se hizo una obra en el Chacao y me tocó declamar los versos de Santa Teresa de Ávila Wow. y me vestí de monja. Claro. Porque para mí era algo que yo quería tener la vivencia y además al expresar Sentías que había aquellos un- versos, pues sentir lo que Claro. una religiosa puede Además, sentir por el amor a esos Cristo. versos ¿no? son No, yo creo maravillosos. total. Bueno, nosotros ahorita en este momento estamos montando una obra sobre la vida de San Juan de la Cruz. Ah, bueno, pues serán íntimos amigos. San Juan de la Cruz, Claro, Santa Teresa, Santa ¿eh? Teresa, sí. Qué Estamos, genial. estamos metidos con los místicos. Esta es una cosa complicadísima, Sí, pero, es complicado, pero ahí pero es estamos, hermoso. sí. No, yo creo profundamente. Una obra de Alicia Álamo. Y yo es creo, espectacular. por cierto que, no puedo decirlo, pero hay un proyecto con Alicia Álamo muy interesante. Ok. Muy interesante. Sí. Bueno, Te lo digo después. Ok, después me lo comenta. Pero eso, la formación religiosa en tu caso, ¿te ha ayudado a llevar todos estos? Pero claro, es que si yo no Procesos, tuviera sí. fe en Dios y yo no creyera en Dios, yo no hubiera podido aguantar. Yo nunca necesité a un psiquiatra, por ejemplo, por decirte algo. Ok. Yo he podido resolver mis conflictos, Ujú. como todos los tenemos, Sí. y mis retos sola. ¿Y eso ha tiene sido algún por la confesor, por ejemplo? No. O sea, No. no lo has necesitado. Es más, ya no me confieso. Ok. Yo cuando me he tenido... Pero porque ya no pecas, porque lo que le digo yo, consideras. mire, yo tengo todos los pecados, pero no he matado, no he robado, no he nada. Yo no voy a entrar Los principales, los grandes no. Pues no voy a entrar en detalle. Entonces, ¿me la dan o no me dan la solución? Entonces me la dan, porque Claro. yo no tengo 20 años sin confesarme. Ay, yo no puedo hacer un recuento, no, o sea, no. Sí, ya tiene tiempo. A tomar una botellita. Sí, y nos vamos a hablar. puede ser. Pero sí, yo tengo una profunda fe en Dios y a mí Ok. siempre mi fe me ha salvado, ¿sabes? Y Ok. yo he sentido la presencia de Dios. No, en un momento pasado momentos difíciles, eso, al nivel tribunales, etcétera, y siente que te ha ayudado esos Donde angelitos. estaba a punto de ir presa y yo he sentido que realmente ha sido la fe y la mano de Dios realmente la que a mí me ha salvado de haber estado presa. Y yo agradezco enormemente eso. Porque arrepientes si hay de una algo cosa- que hayas hecho? Si hay una cosa que yo no he querido nunca en la vida tener esa experiencia es estar presa. No. Y yo he sufrido muchísimo todos estos Eso uno no se lo desea ni 5 minutos a nadie. presos políticos Sí. que salen y de los que se han ido al exterior y de historias terribles. Yo nunca me imaginé realmente que fuera tan horrible todo de lo que nosotros estamos enterándonos y que esta gente fuera tan perversa. No, y tenemos Realmente. buenos amigos presos que han sido presos Y de políticos. paso, y creo en la muy justicia difícil. divina por encima de todas las cosas. Sí, aunque en estos días fui a visitar un personaje muy interesante, pero muy interesante, social cristiana, una señora ya mayor, que le he tocado sumamente duro, muy duro. Y ella me dijo una frase, me dijo, ellos lo van a pagar, me dijo. Es una persona muy católica. Ok. Y me dijo, yo le digo, yo sí, la justicia divina, no, aquí es que lo van a pagar. Me Ok. dijo. Y reaccioné Ok. de una manera que yo dije, mira, la señora ya tiene 94 años. Bueno, la justicia divina, pero la justicia terrenal también. Estamos esperando Los que han justicia. hecho daño tienen Bueno, que pagarlo sí, también. bueno, aquí. sí, aquí hay Sin que... ánimo de venganza, pero sí tiene que No, haber yo no justicia. creo, yo sí creo que hay que sentarse
en el sofá a ver a pasar el enemigo. Yo sí creo en eso, ¿no? Pero no de motorizar una venganza. No. No, en absoluto. Pero yo sí creo que las cosas también El tiempo se también se ocupa muchas veces de poner las cosas en su lugar. Exactamente. Yo sí creo que sí. Yo creo que hay que hacer justicia. Algo de lo que te hayas arrepentido de lo que has hecho, por ejemplo, como periodista. Yo me arrepentí de tantas cosas. Ay, bueno, como periodista no sé, pero tantas cosas que yo me arrepentí en mi vida. Sí. Pero muchísimas, pero no viene al caso en este momento. Como periodista, mira, tú sabes que en estos 27 años, uno, precisamente por el trauma de ver que ya las libertades las estábamos perdiendo y la esencia nuestra, que es practicar la libertad de expresión, no podíamos hacerlo. Uno se convirtió prácticamente en activista político, en defensa de la democracia. Y de allí han surgido una serie de distorsiones. Entonces yo estoy en un proceso de revisión en el sentido de que yo veo algunas personas que incluso están en el exterior, digo, ellos perdieron totalmente el norte de lo que es el periodismo y hacen antiperiodismo, se convirtieron en activistas políticos. Yo creo que la gente tiene todo el derecho de tener sus simpatías. De hecho, yo era periodista y yo tenía simpatías por Acción Democrática y fui electa en planchas de Acción Democrática. Pero yo tenía que ser dura con un personaje y lo hacía en mi rol de periodista. A mí me encantaba ejercer el periodismo, sobre todo el arte de la entrevista. Y yo siempre me sentí, aunque tuviera el personaje que fuera enfrente, en un estado, él era mi herramienta de trabajo. Claro. Y por eso yo me sentía más fuerte que él. Pero no era activismo político, No, era defendiendo unas ideas o defendiendo... No, mi herramienta de trabajo en el sentido que tenía que preguntarle y sacarle la verdad. Pero yo eso lo tenía muy deslindado de lo que es el periodismo y el activismo político. Entonces, ahorita lo que yo estoy viendo, claro que ha sido un proceso de 27 años de distorsión tan grande que yo creo que amerita una revisión por parte de los profesionales de la prensa de qué es lo que hemos hecho durante todos estos años y cómo realmente volver a nuestra esencia, a nuestra esencia como periodistas buscadores de la verdad y de buscar la verdad. Y por otra parte, y no sé si compartes conmigo, yo creo que hay que quitarle mucho el miedo al reportero. Nuestros reporteros tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. Una pregunta, tienen mucho miedo. Eso a mí me tenía miedo como reportera. Por eso hoy en día se inculca mucho el miedo, se inculca mucho. Claro, cuidado con lo que va a decir, cuidado con lo que va a preguntar. No toques ese tema. O sea, el tema de la censura a calado hondo, ¿no? A calado hondo, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Los medios audiovisuales siempre fueron temerosos porque eran concesiones y son concesiones que le da el Estado. Y si tú a un presidente de la República no podías ofenderlo, lógicamente, no podías acusarlo sin tener una prueba. Lógico. Y tenían muchos temores a las... Siempre llamaban sobre todo en Venevisión, decía esa periodista, llamaba a todo el mundo quejándose. Yo tenía unos programas que se llamaba ¿Qué pasa Venezuela? Que eran unos programas de denuncias, pero yo recorría todo el país. Y yo hice programas maravillosos. Yo hice un programa con el que me gané el premio Ondas en España. Amazonas, la salvaje realidad. Y me fui al Amazonas cuando nadie se había metido en el Amazonas. A mí me encanta el reporterismo y hacer periodismo, de verdad te lo digo. Pero también hoy en día no me iría a hacer periodismo de aventura. Claro. Yo admiro a Valentina Quintero. No es que ella haga periodismo de aventura, por eso ha sido su fuerte, porque yo no estoy en condiciones de meterme en un río de eso. Me lleva la corriente, mi amor. Yo no sé ni nadar. Entonces, y además yo soy muy urbana. Entonces a mí que si los mosquitos, que si no sé qué, no, yo tengo que tener todas las comodidades para poder ejercer lo que voy a ejercer, ¿entiendes? Entonces bueno, yo en esta etapa en que uno le ha tocado reinventarse, no puedes hacer más periodismo como me tocó a mí, por los juicios penales y por los vetos en la radio y en la televisión. Estos últimos años me metí a hacer un curso de sommelier, porque me gusta el vino. Claro. ¿Qué mejor razón de sommelier? Pero yo lo empecé como un hobby y después ahora estaba dando catas. Y le ha agarrado el gusto. El año pasado comencé, me gradué con diploma en la Academia Venezolana de Sommelier y con un diploma de la Universidad Metropolitana, que ahora están allí. Ellos hicieron una alianza con la Universidad Metropolitana y entonces hice el año pasado unas cuantas catas y este año pues vamos a comenzar nada más y nada menos a hacerlo con Roland Carreño. Wow, qué belleza. Voy a comenzarlo a hacer con él. Espero que pueda tener la disponibilidad porque él está muy involucrado con su partido político. Pero él
ha comenzado también a retomar su esencia como cronista social. Que es una maravilla. Las crónicas de Roland, hace poco comentábamos, O sea, la de uno se Roland acuerda, Carreño, eran uno se brillantes. acuerda Sí. de las crónicas sociales de Roland, uno se las podía perder, Sí, sí, porque sí, eran sí. todos unos editoriales, además con un humor, con un Claro. ingenio, que era realmente maravilloso. Y que él, no es que él vuelve a la crónica social, sino que esto es una forma de hacerlo conmigo, porque se va a llamar como un segmento que nosotros teníamos en la radio que se llamaba Gritos y Susurros, que a la gente le encantaba, hay muchas anécdotas. Y bueno, y entonces volver realmente a la esencia de Pues lo que él tengo que es traer a como Roland cronista aquí a la caverna. Ay, tráelo, él va a venir Y en encantado. cualquier momento, si no los trae a Ronald y a ti, Ah, aquí a la bueno, caverna. Inauguramos una serie con 2 entrevistados en lugar de uno. Es más, hacemos una cata que tienes un gran Bueno, ahí está, sí, tengo producto venezolano. Totalmente. Me da orgullo. Mira, y Yo Venezuela. ¿extrañas un personaje de la, de la política, por ejemplo, en particular? ¿Alguno que te haya marcado para bien o para mal? Tú tienes una anécdota maravillosa con Caldera Ah, no. en una tienda de ropa. Sí. Se me echaste en la radio y es una maravilla. Pero más, esos personajes eran Esos tan, personajes, tan además, el doctor sabrosos. Caldera era un personaje que en todas las épocas de su vida, al principio y al final, que era como una especie, una institución, él como una catedral. O sea, a él cualquier cosa que transgrediera era eso, una transgresión. Claro. Entonces, bueno, yo lo he echado ese cuento también en La Eterna Irreverente, Claro. en el monólogo, porque es muy bueno. Ya te Es un cuento de encantaba antología. transgredir. Sí, pero yo realmente estaba muy alicorada, porque era un 31 de diciembre, yo estaba muy despechada de un novio que tenía, que me dejó con los crespos hechos, y yo estaba llorando a mares en esa tienda con mi amiga que también tenía un problema con el marido, y no, ella tenía cerrada la tienda y punto. Y ella ya nos habíamos tomado no sé cuántas botellas de champaña. Yo estaba tirada en la alfombra, licorada, con tocan la puerta. Y ella dice, ¿quién es? Yo no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? Es Alicia. ¿Es Alicia? Es Alicia Caldera. Ay, mi amor. Yo te decía, a mi amiga se le quitaron todos Claro, los sí. efectos por arte de magia. Y a mí no, yo nunca me pude parar a la alfombra. Llegó la doña Alicia con su esposo, el doctor Caldera, un hijo que él es como mal encarado, no es Andrés, Ajá, el no mayor. sé, el mayor, Juan Rafael José, Tomás cosa. era, No, Juan José. Entonces me veía como diciendo, Dios mío, qué espanto esta escena. Y entonces, bueno, doña Alicia comenzó a quitarse la ropa, me dice sus vestidos, porque era el 31 de diciembre, se quería estar vestido esa noche de Año Nuevo. Y entonces ella se quitaba, se ponía y ella se quedaba con un fondo espléndido de blonda, parecía una exageración. Ella tenía una figura espléndida también. Y bueno, y yo tirada en el piso y el doctor Caldere sentado en un puff al lado, que a mí me parece como el Buda, como un Buda de la felicidad, pero sin la panza afuera. ¿No? Okay. Porque el puff estaba medio desinflado y estaba cayéndose allí en el piso. Y entonces yo tirada así en la alfombra hablando con el doctor Caldere y cosas de... Bueno, te puedes imaginar con toda esa botella de champaña encima. Mire qué peinado tan horrendo ese peinado. Ese pegoste lo que usted tiene en ese pelo. Esa gomina, no, yo no uso gomina, Marianela. Claro que usa gomina para más detalles. Brin. Ay, no. Que sí, que no, Marianela. Hasta que perdió el temple, el doctor Caldera perdió el temple, lógico. Y me dice, ¡tóqueme! ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? No. Yo estaba tricorada, pero... Ajá. No para tanto. Y Alicia viene Nada, sin mutarse. yo veía todo por el espejo, se quitaba, se probaba. Yo creo que en el fondo estaba gozando un pullero. Y entonces yo, no, ¿cómo se le ocurre? Que sí, que tóqueme. Que no, que sí, que no. Mira, me dejé eso, ¿qué tal? Y le alborotaste el pelo al doctor Caldera. Quedó con los pelos parados. E inmediatamente hizo este gesto. ¡Ra! Y cada hebra volvió a su lugar en perfecta formación. Están domatados. ¡Vio! Que yo no uso ninguna gomina. Suavecito el cabello, un cabello indio. Sí. A mí me pareció que yo era como una proposición indecorosa. Era como que si me hubiera... Era como haber hecho un acto sexual en la catedral, porque para mí el doctor Caldera era una catedral. Pero además, tú me estás contando todo eso y tú me decías hace un rato que tú eras profundamente tímida. Bueno, que tú habías generado como ese personaje de ser muy agresiva para curarte de la intimidad, ¿no lo parece? Pero bueno, ¿qué timidez va a haber con una persona que tiene como 4 botellas de champán encima? Las personas que no hay, así no son tímidas, timidez. Ahora, a mí sí se me quitó la timidez totalmente cuando hice los gemidos de monólogo de la vagina. Okay. Después de eso, yo soy capaz de cualquier cosa.
Ya no tengo pena de ¿Y vas a montar alguna otra cosa? Bueno, ¿quieres volver a montar la Eterna Irreverente parte 2? Pero antes va a venir un proyecto este año muy interesante. Ok. Muy interesante. Pero bueno, todo eso también nos lo vas a contar en su Sí, momento. No vamos a hacer pero no soy yo la que debe, porque Claro. la productora y la que está haciendo el guión, y ya hemos hecho la sesión de fotos, está adelantada, pero es ella la que lo Claro que anunciar. tiene que anunciar. Sí. Lo que veo es que tú te sigues reinventando, sigues haciendo cosas, Claro. sigues inventando. No, porque mira, tú sabes qué es lo que pasa, que la gente no puede estar sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Y te gusta la cocina? Yo me he metido en un curso de cocina, yo he hecho de todo. Yo quiero hacer un curso de corte y costura, ¿sabes? Te has metido con inteligencia artificial. Y es ese, yo creo que es un problema generacional, yo le tengo terror. Esta mañana le dije a una amiga, mira, por favor, me tienes que dar un curso de esto, porque de verdad... Pero, o sea, si hay generación que hemos pasado por todos los cambios tecnológicos, son las nuestras, Marianela. O sea, nosotros somos de la época del teléfono. O sea, que ya tú estás ducho en inteligencia. No, que voy a estar dicho nada. No, pero tengo la necesidad de Vamos meterme. a meternos todos, que sea de la misma generación, para que no nos depende con esos chavos. Para que no nos hagan bullying de profesores y luego este poco de vida. Eso todo. ¿Qué pasa? Claro, los alumnos vamos a ser mucho mayores que los hay que inventarse algo de eso. Pero debe ser muy interesante. Pero no solamente interesante, que uno no se puede quedar atrás. Eso fue cuando salieron las computadoras. Claro. Que todos esos escritores y no sé cuántos máquinas de escribir, Sí, claro. tecleando. Y esa bulla en la redacción. Cuando comienza, habían unos que se negaban. Claro. Y después eso es una maravilla, ¿vale? Claro. Y después que salió toda esa maravilla, es una maravilla Internet. Tú sabes lo que es la maravilla de que tú, de una forma inmediata, tú puedes conocer la vida y milagros de cualquier personaje que tú estás investigando. Pero fíjate lo que estamos haciendo aquí, con que estamos grabando con unos teléfonos, nosotros que somos de la época de las cámaras de televisión de metro y medio de largo. Porque esto es un despliegue de teléfonos, de Sí, señor. Samsung, de iPhone, yo no sé qué es lo que son. Y con eso sacamos el podcast Feliz de la... Y bueno, tú tuviste un podcast también durante un tiempo, lo estuviste sacando. Divinos momentos. Divinos momentos. Y lo dejaste. Sí. Lleva mucho tiempo. No, es que, mira, sí tenía mucha producción y no tenía, tengo que confesarlo, no tenía ni un anunciante, mi amor. Claro. Entonces, eso cuesta plata. Claro. Te tienes que pagar camarógrafo, hay que pagar. Entonces, llegó un momento que... Bueno, confiemos en que esta nueva etapa del país... Bueno, yo sí creo. También los anunciantes. Pero no quiero que me llegue esa etapa buena que te ñaca, que no, exactamente. Todavía. Dispuesta a dar y crear y pasarla lo mejor posible, porque la vida es deliciosa. Claro que sí. Marianela, con todo lo que uno tiene que contar, mi amor. Aquí hay programas para el rato, echando cuentos. Marianela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Qué bueno haber estado contigo y haber estado echando todos estos cuentos y recordando todos estos momentos tan sabrosos. Y ustedes, bueno, comenten la entrevista, la conversación en la caverna, compártanla con quien ustedes quieran y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para poder llegar cada vez a más gente. Y nos vemos en un próximo capítulo de La Caverna. Chao. Gracias.